Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. ¿Ya pensó por qué decimos que Jesús es Rey del universo? ¿Y ya pensó entonces cuáles son las cosas que deberíamos estar haciendo para ser considerados hijos o hijas de tal Rey? Ese es el tema de hoy. Pero también vamos a escuchar consejos para cumplir los mandamientos y perseverar en el estado de gracia. Y al final respondemos una pregunta difícil. ¿Existe la verdad? ¿Se puede decir que la verdad es omnipotente? Les hablo el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 130 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana. ¿Por qué Jesús es Rey del Universo? En la sección Espiritualidad, consejos para cumplir los mandamientos y perseverar en el estado de gracia. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿existe la verdad? ¿Se puede decir que la verdad es omnipotente? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María, entonces, bienvenidos a la edición número 130 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Saludo tradicionalmente a la gente que nos sigue en la radio, Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Ya es el programa número 110 para Radio María Canadá. También está Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María, y también, claro, las audiencias que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen en YouTube, que nos siguen en WhatsApp y en todos los lugares donde los heraldos ejercen su apostolado. El panel del día de hoy tiene la alegría y la honra de recibir por primera vez al padre Mauricio Galarza. El padre Mauricio es un sacerdote de los Heraldos del Evangelio, es misionero en el Ecuador, habitualmente dicta cursos de formación religiosa y hace también programas online en la plataforma de los Heraldos. Y también tenemos, claro, al hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio, quien es catequista, es misionero en El Salvador, y también pueden encontrarlo en YouTube, en programas semanales y en programas interesantísimos que los Heraldos tienen en ese canal, y ya son cientos de miles de personas que los siguen. Les recuerdo, el programa toma su nombre de la obra de Monseñor John Cladías, Lo Inédito sobre los Evangelios. Son 7 volúmenes, se los recomendamos. Pueden encontrar en las notas del programa, aquí abajo, los enlaces para poder adquirir los libros en su versión Kindle, por lo menos. Y evidentemente son tesoros que vale muchísimo la pena explorar para enriquecer nuestra vida espiritual. Bueno, eso dicho, lancémonos entonces, zambullámonos, por así decir, en el Evangelio. Es el Evangelio de esta semana, que está todo dedicado a Cristo Rey. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces, como vimos en este evangelio, la temática propiamente es nuestro Señor como Rey del Universo. Es la temática del fin de semana también propiamente litúrgico, porque también estamos cerrando el año litúrgico. Entonces, para ayudar a nuestra audiencia a aprovechar mejor toda esta fiesta y todo este aspecto espiritual de la estatura de nuestro Señor como Rey del Universo, ¿por qué no conversamos entonces sobre ese tema? ¿Por qué nuestro Señor viene a ser el Rey del Universo? Claro que sí. El
En primer lugar, citaría aquí un autor que es poco conocido en esta materia, pero que es muy versado. Es nuestro fundador, uno de nuestros fundadores, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que junto con Monseñor João Clá inician este movimiento, que ahora es una congregación que está en todo el mundo, por lo menos de manera importante. Hablo en el mundo entero por el lado de la influencia, del alcance, que es los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen. El doctor Plinio Correa de Oliveira tiene un libro hermoso que se llama Nobleza y élites tradicionales análogas, en las alocuciones del Papa Pío XII al patriciado y a la nobleza romana. En este libro, el doctor Plinio, él cita a San Pedro Julián Aymart, que es un santo extraordinario, fundador de una congregación dedicada a la adoración al Santísimo Sacramento, que él afirma cómo nuestro Señor Jesucristo tiene sangre real, es decir, en el aspecto humano de nuestro Señor, él era príncipe de la casa de David, y este autor afirma que si es que Jesús hubiera aparecido en el momento en que los judíos hubieran tenido toda la libertad y hubieran gobernado Israel con los reyes, nuestro Señor sería rey. San Pedro Julián Aymart, él dice que nuestro Señor tiene la sangre real de David por San José y por Nuestra Señora, que se puede comprobar en los Santos Evangelios sin problema. Y ya desde ahí tenemos la realeza de él desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista espiritual, para los que tienen fe, para los que tenemos fe, no nos cabe ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo es el Rey del universo. Y Él es Rey ¿por qué? Muchos autores, entre ellos Monseñor João Clá, dice que Él es Rey por conquista. Cuando un guerrero o un rey, por lo menos de la antigüedad, conquistaba a otro pueblo, pues a la fuerza o por aspectos diplomáticos, lo que sea. Él lo conquistaba y gobernaba, pero nuestro Señor es rey por conquista de sangre. Con la sangre de Él derramó toda su sangre y por lo tanto conquistó su realeza, su gobierno sobre todo el género humano, porque nos redimió. Entonces, esos serían los aspectos tanto espiritual y material por los cuales nuestro Señor es Rey del universo. Qué interesante eso. Hermano Gerardo, ¿cómo complementamos ahí un poco? Hermano Gustavo, hay un aspecto muy interesante que nuestro fundador en su libro de lo inédito sobre los evangelios llama la atención, y es el punto de por qué de las tres personas de la Santísima Trinidad, porque es únicamente a la segunda persona a la que se le atribuye la realeza, que de hecho es una cuestión interesante, ¿no? Porque se celebra la fiesta de Cristo Rey, pero se sabe que es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre. Y él explica muy claramente cómo para ser rey, de hecho, es necesario que el rey tenga la misma naturaleza de los súbditos. Y esto, como se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, por eso es que ese título de realeza sobre toda la humanidad se le atribuye especialmente a él. Evidentemente que la Santísima Trinidad es más que rey, está por encima de cualquier concepción humana de realeza. Más este título específico atribuido a la segunda persona es justamente en virtud de eso, de que él posee la misma naturaleza de nosotros que somos sus súbditos. Una cuestión interesante también para nosotros los católicos, poder defender, considerar, amar y bueno, crecer también en el conocimiento de estas minucias, que es donde está la riqueza de nuestra fe realmente. Ahora, una vez se encuentra con ciertas resistencias, ¿no? Porque sobre todo en ciertos sectores más así de izquierda, ¿no? Más que son reacios, ¿no? A admirar todo lo que sea la monarquía y la realeza como una cosa jerárquica, y lo vemos, ¿no? Como una especie así de invasión, por así decirlo, de la naturaleza, de la bondad de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, en cierta manera ayudar a nuestra audiencia a encontrar otras razones? Porque la bondad de nuestro Señor no le quita ese aspecto real, ese aspecto de rey y señor, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a muchas veces combinar ese aspecto de bondad y de realeza? Sí, claro. Fíjense ustedes, no sé si han reparado y toman atención, cuando
una persona adulta, un padre de familia, le ve a su hija pequeña o a su hijo pequeño, puede ser pariente, no pariente, pero le tiene mucho afecto a esa criatura. Nosotros escuchamos esta expresión que dice, ¿cómo está mi rey? ¿Cómo está mi reina? ¿No? Nadie le dice, ¿cómo está mi presidente de la República? ¿Cómo está mi primera dama? Eso no Qué aspecto existe. interesante ese, ¿eh? Claro, pues, ¿no? Entonces hay algo en la naturaleza humana que busca esa realeza. Y les digo, este hecho muy doméstico nos hace sentir cómo el alma humana necesita de un rey, de una reina, no de un presidente o de una primera dama, y peor aún de un dictador, ¿no? Imagínense. Entonces, ya en la naturaleza humana está esa búsqueda, ¿no? Después, cuando se piensa en la Santísima Trinidad, siempre se piensa en un gobierno jerárquico, en un gobierno que el propio Santo Tomás de Aquino describe, que el gobierno de Dios es monárquico, ¿no? No es un gobierno democrático, es decir, ninguno de nosotros eligió a Dios para que sea nuestro gobernante, nuestro creador. Es en absoluto, es Dios que creó y lo creó en forma jerárquica. Entonces tenemos un rey, que es Dios, una reina, que es Nuestra Señora, príncipes, San José, tenemos, pongan los santos que ustedes quieran, San Juan Bautista, y tenemos también condes, marqueses, varones, que sería la jerarquía angélica. Entonces, cuando Dios creó de esta manera y tan sapiencialmente, evidentemente dentro de esa realeza está el gobierno de Dios en todo el género humano, que es con bondad y con justicia. Un rey gobierna con disciplina, con justicia, y también debe hacerlo, tiene que ser con bondad. Solo que, lamentablemente, por la educación laica que hemos recibido, ideologizada, ¿no? Que está direccionada de una manera, nos muestran siempre el aspecto monárquico como algo malo, como algo denigrante, y no es así. Autoritario, ¿no? Exactamente, al punto de que nosotros tenemos en la lista de los santos de la Iglesia santos reyes extraordinarios, ¿no? San Luis Rey de Francia, San Fernando de Castilla, tenemos Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, y bueno, hagamos toda la lista si ustedes quieran, y personas que siendo reyes, aplicando la disciplina, no dejaron de tener mucha bondad. Y ni se diga, si ellos como santos son reflejos de Dios, en Dios está en plenitud ese aspecto justicia y sobre todo ese aspecto bondad, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay un aspecto también muy bonito que Monseñor John Class siempre comentaba, el doctor Priño siempre comentaba también una historia que se da en Portugal, en el antiguo Portugal, de casi de la Edad Media, ¿no? Y si no me equivoco, y que los portugueses ganan una gran batalla y alguien pregunta, ¿no? Pero ¿y cómo es eso, no? ¿Cómo han podido hacer semejante cosa, no? Y uno de los grandes condestables de Portugal nos dice, es que Portugal no tiene un ejército de súbditos, sino tiene un ejército de hijos. El rey de Portugal tiene un... ¿no? Exactamente, hermosa ese ejemplo, es tal cual. Es un ejército de hijos. Y esa es la verdadera realeza católica, cristiana, ejerce su dominio, su soberanía a través de las virtudes cristianas. Ustedes saben, muchos ya habrán escuchado, habrán leído, San Luis Rey de Francia. Él tenía, según se cuenta, hábitos diarios que son propios del santo, que eran 6 horas para dormir, 6 horas para trabajar y gobernar a sus súbditos, 6 horas para su familia y 6 horas de oración. Entonces, un rey cristiano, ese reflejo del gobierno de Dios de una manera extraordinaria. Y todos sus súbditos, todos los vasallos de San Luis, pues, cuánto querían a su padre, San Luis Rey de Francia, ¿no? Así como nos dice aquí el hermano Gustavo Kralj, pues, él tenía, en vez de vasallos, tenía hijos, ¿no? Está muy bien, exactamente. Un detalle bonito, perdón, al respecto de San Luis Rey. Cuentan que en cierta ocasión, después del bautismo de uno de sus hijos, que tuvo varios hijos, después del bautismo de su bebé, el rey lo toma en brazos
lo besa y le dice: antes eras hijo mío, ahora eres también hijo de Dios. O sea, él, teniendo la realeza y teniendo el más alto de los cargos que pudo tener en su tierra, él sabía perfectamente que esa autoridad le venía de Dios. Sabía perfectamente que esa autoridad pasaría a otro, que era una autoridad transitoria y que debía regirla, debía utilizarla según los principios católicos, según las máximas que nuestro Señor había dictado ya en su vida terrena. Y por eso él prestaba mucha más atención, mucha más importancia a la filiación divina que propiamente a su título de realeza. Ahí está el verdadero punto de equilibrio de una verdadera monarquía, cuando sabe y tiene como punto de referencia a nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Bueno, y en ese aspecto entonces hablábamos de la bondad de nuestro Señor, de la realeza de nuestro Señor, y evidentemente todas estas prerrogativas tan fenomenales, aquí Monseñor Jonclán nos dice que traen consigo grandes responsabilidades para nuestra vida, ¿no? Porque si nuestro Padre, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo es un rey, nosotros somos hijos, entonces también Él nos dice que tenemos que tener compenetración de esas especiales responsabilidades. Entonces, se me ocurre, a la audiencia le encantaría de repente, ¿no?, que nuestro queridísimo fórum aquí le recordase un poquitito, ¿no?, también cómo son esas obligaciones que tenemos como hijos de Nuestra Señora, como hijos de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Está muy bien, es muy bueno ese punto que el hermano Gustavo Crack nos señala. Hablemos de un sinónimo de la responsabilidad, que tiene otros sinónimos también, pero sobre todo este, se llama cruz. Responsabilidad significa tener una cruz, porque el irresponsable, pues, en el fondo no quiere cargar la cruz de ese compromiso que adquirió. Entonces, por ejemplo, un padre de familia que es responsable tiene que estar continuamente preocupado por su función paternal, del cuidado de sus hijos, de su esposa, el gobierno de la casa, el trabajo, y eso es cruz. Eso es cruz. Entonces, responsabilidad es cruz. Fíjense que el doctor Plinio Corrado de Oliveira tiene un artículo hermoso en la que él dice: ¿por qué desaparecieron las civilizaciones? Entonces, él, en este artículo, él dice: tenemos vestigios, por ejemplo, del reino de los persas, de los asirios, en fin, hagan la lista ahí de todos los pueblos civilizados famosos que desaparecieron. Decía, ¿por qué desaparecieron? Dice, porque yo pienso, decía, en un determinado momento, la clase dirigente de esas civilizaciones decayeron. ¿Por qué decayeron? Dice, porque ellos ya no quisieron cargar con la cruz de la responsabilidad de ser gobernante, que significa velar por el bien común. Entonces él decía, si en las democracias actuales, que tantos se disputan, ser presidentes, ser gobernadores, ser ministros, dice, ¿por qué se disputan? No digo que sean todos, pero en general, es porque van a aprovecharse del cargo. Pero el doctor Niño decía, en el momento en que ser gobernante y por tanto tener una responsabilidad seria signifique no tener ventajas y tener que luchar por los otros a costa de mi persona y mi familia, nadie quisiera gobernar. Entonces, los gobernantes que dirigieron grandes civilizaciones en un determinado momento se sacrificaron, se inmolaron, si ustedes quieren. Entonces, un padre de familia, si quiere ser realmente imitador de Jesucristo, tiene que ser responsable, tener cruz, y ni se diga un gobernante cristiano, un rey, ¿no? Eso es más o menos un poco el comentario para esto. No sé qué nos dice ahí el otro hermano Gustavo. No, y ahí se entiende también el por qué en las coronas de los reyes, justamente, lo que está en la parte superior, reluciendo, brillando con las piedras preciosas más bonitas, es justamente una cruz. Es justamente esto que está diciendo el padre Mauricio, para recordar cuánto la realeza verdadera viene del amor al sufrimiento, de abrazar el sacrificio, de abrazar la responsabilidad del gobierno por amor a Dios y con todos los sufrimientos que ello implica. O sea, es algo lindo que una verdadera realeza, si la persona de verdad quiere jugar, digamos, el papel, ya que bien lo menciona acá el padre Mauricio, el papel de rey, en el caso de un padre de familia, dentro de su propia familia,
tendrá esa autoridad de rey con la cual él podrá gobernar con serenidad, con bondad, pero con la autoridad que a él pertenece por ser padre de familia. Sí, y solo sí acepta su cruz, y si sus hijos ven también que él está aceptando esa cruz. Cuando uno ve la cruz en la cabeza de las personas, ahí es que es mucho más fácil reconocer su autoridad y someterse a ella. Lindísimo, entonces dejemos a la audiencia con estos pensamientos tan bonitos que nos van a ayudar muchísimo a vivir mejor esta festividad. Vamos a un corte con el padre Ignacio Montojo, que nos va a contar unas cosas muy interesantes al respecto de la plataforma de los Heraldos, y enseguida retornamos con la segunda sección, que es la sección espiritualidad. Ya volvemos. Querido amigo, ¿usted se ha dado cuenta de una contradicción flagrante del mundo actual? Aquellas personas que ponen de lado los valores sobrenaturales, especialmente los de la verdadera religión, y por lo tanto están exclusivamente preocupados con la vida material de los hombres, solo con sus aspectos más humanos, poniendo de lado todo lo sobrenatural. Cuando uno va a profundizar en el pensamiento que los conduce, en la filosofía de fondo, en todo aquello que hacen, son personas que no valorizan la vida, que no valorizan la familia, para los cuales la familia es una institución enteramente maleable. En sentido contrario, todos aquellos que están más preocupados con los aspectos religiosos y sobrenaturales de la existencia, que quieren ver el aspecto trascendente de la vida, cuando vamos a analizar el día a día de su existencia, no falla. Son personas enormemente preocupadas con el valor de la vida desde la concepción hasta su desaparición natural. Son personas que dan un valor enorme a la institución fundamental de la sociedad, que es la familia. La familia como Dios la quiso cuando creó a la humanidad, el hombre y la mujer formando una prole para dar gloria a Dios y para perpetuar la especie humana. ¡Qué contradicción! Aquellos que más se preocupan con lo material, a la hora de la verdad, lo desvalorizan y quieren su desaparición. Son personas que no dan ningún valor a la vida humana cuando ésta no llena lo que ellos consideran los verdaderos valores. Y aquellos que tienen por centro de su existencia a Dios y a su religión, son los que más se preocupan con los demás, los que tienen una preocupación verdadera de valorizar la vida humana y sobre todo saben que es en el seno de la familia que se plantan todas las semillas necesarias para la constitución de una verdadera sociedad. ¿Qué explica esta extraña contradicción? ¿Y qué explica que aquellos que dan más valor al espíritu sean los que más protejan los valores de la criatura humana? Es la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, depositaria del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mensaje de salvación para la humanidad, mensaje de gloria a Dios. Usted, que es católico, profundice su fe, profundice la doctrina que la Iglesia nos enseña y habrá encontrado un camino seguro para su felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar.
Pasamos entonces a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y el tema de hoy es, siguiendo un poquitito en extensión lo que veníamos comentando sobre Jesús Cristo Rey, sobre cómo entonces debemos cumplir los mandamientos y cuáles serían los consejos, ¿no?, que podríamos dar a la audiencia para cumplir los mandamientos bien y al mismo tiempo consejos para perseverar en el estado de gracia, algo tan importante y tan difícil, ¿no?, en el mundo contemporáneo. Sí, hay una frase que vi alguna vez a la entrada de un monasterio de carmelitas. Tenía esta frase muy bonita en el umbral, que dice así: si quieres santidad, comienza por la humildad. Y para los espiritualistas de la Iglesia, católicos, muchos autores, muchísimos santos, la humildad tiene un aspecto muy preponderante, que es la obediencia. Y una persona que desde pequeño ya no obedece o no fue educado en obediencia, difícilmente de adulto, conociendo los mandamientos, va a obedecer. Entonces me parece que es importantísimo que los padres de familia eduquen a los hijos en la obediencia, porque uno nota que hay una especie de idea falsa de que ser buen padre o buena madre es consentir a los hijos en todo y hagan lo que quieran. Y a veces uno ve padres que hacen, digamos así, el papel de súbditos en relación a los hijos. Los hijos son los que les mandan a los papás, o sea, se invirtieron el valor de las cosas. Y ahí les estamos haciendo mucho daño a los hijos. ¿Por qué? Porque en esas obediencias, yo sé que a los padres les cuesta en ciertos momentos pues ejercer su autoridad para que obedezcan los hijos, pero si no los educamos en la obediencia, ya el alma ya no está apta para obedecer los mandamientos. Y naturalmente, para lograr esto, necesitamos la gracia, porque si fuese solo una cosa humana, pues ya sería muy sencillo, pero no es así. Necesitamos la oración, los sacramentos, para que los padres puedan ejercer esa autoridad y saber educar a los hijos en obediencia. Entonces me parece ese aspecto muy importante. Es un consejo a los padres de familia que nos escuchan, que no dejen que los hijos sean caprichosos, que no se los mime demasiado. Evidentemente hay que quererlos, hay que amar a sus hijos. Nadie deja de amar a sus hijos, a no ser que sea un padre o madre desalmados, bueno, que a veces los hay, pero en general los padres y madres de familia deben saber en determinado momento exigir a los hijos ciertas cosas para educarlos en obediencia. Qué interesante la obediencia. ¿Y qué otras virtudes hay aparte de esas, de la obediencia, que estén más, por así decir, ¿no?, relacionadas con el tema del estado de gracia? Bueno, hay algo, mire, que es sinónimo de la cruz, no parece, pero es el respeto. Hoy en día se ha perdido el respeto. Y hablemos de padres e hijos. Conozco un colegio donde los alumnos supuestamente entran a clases a la hora que quieren, cuando quieren. Ellos son los que le dicen al profesor cuándo el profesor tiene que tomarles el examen. Es decir, el chico está libre, pero más que libre, vive en libertinaje, ¿sí? Entonces, dentro de ese libertinaje, los chicos están autorizados en ese colegio a ponerle apodos al profesor y a tratarlo como que fuera otro más del curso, o inferior inclusive. Entonces, esa pérdida del respeto, esa noción del respeto, hace parte también de la obediencia, de la bondad, porque fíjese, una persona obediente y respetuosa es bondadosa. Ustedes no podrán encontrar jamás a alguien obediente y respetuoso que sea una persona, un antisocial, un delincuente. Al contrario, Monseñor Jonclá decía, las virtudes son hermanas. Entonces, respeto, obediencia, bondad, misericordia, justicia, porque también es un aspecto de las virtudes cristianas. Todo eso va de la mano. Otra cosa linda, si me permite, Padre Mauricio, que de hecho ayuda mucho a esta práctica de la virtud. Evidentemente que este respeto nacerá, como usted bien mencionó anteriormente,
de la humildad, es decir, de reconocerse que uno es inferior a otro y por tanto que yo le debo un respeto, le debo una obediencia, le debo una honra a quien es superior a mí. Ahora, también de las cosas que más nos ayudan a mantener establemente la práctica de la virtud es algo que se menciona en la consagración al Espíritu Santo, que es la desconfianza de nosotros mismos, partiendo del punto de que el ser humano, por sus propias fuerzas, por sí mismo, no es que va a ser difícil cumplir los mandamientos, sino que le va a ser imposible practicar los mandamientos establemente. Y eso es doctrina católica. No nos estamos inventando. Y bueno, basta haber vivido unos cuantos añitos en esta tierra de exilio para darse cuenta que cuando uno intenta por sus propias fuerzas es absolutamente imposible. Ahora, partiendo del punto en que la persona, por esa humildad que bien estaba escrita en el umbral de la puerta de ese monasterio, es la puerta de la santidad, partiendo del punto en que la persona reconoce su propia fragilidad, reconoce su propia miseria, su propia imposibilidad para mantenerse en este estado de gracia permanentemente. A partir del momento en que la persona desconfía de sí misma y comienza, por tanto, a confiar en Dios, ahí es que comienza ese flujo de gracias real por el cual la persona consigue mantenerse a flote. Así como el apóstol San Pedro, ¿no? Bastó que un momento desconfiara que comenzó a hundirse. Algo así nos sucede a nosotros en materia de vida espiritual y en materia de santidad. Basta que comencemos a confiar en nosotros mismos y a quitar nuestra confianza de nuestro Señor Jesucristo, que inmediatamente comenzamos a hundirnos. Y partiendo de este punto, de esta sana y santa desconfianza de nosotros mismos y esta santa confianza en nuestro Señor Jesucristo, es que vamos a poder mantenernos realmente, establemente en la práctica de la virtud. Y ahí es que van a refulgir, van a brillar todas estas virtudes que el Padre aquí también nos ilustraba con respecto a la obediencia a los superiores, con respecto al respeto a todas las personas que ejercen sobre nosotros alguna autoridad. Tal cual. También quería llamarles la atención y si podríamos conversar un poco con nuestra queridísima audiencia sobre la devoción eucarística, ¿no? Porque nuestro Señor, que hoy honramos y hoy adoramos como Rey del Universo, está presente en la Eucaristía permanentemente. Entonces, la devoción eucarística y la adoración al Santísimo Sacramento, ¿cuál sería el papel que tienen en nuestra perseverancia en estado de gracia, en el cumplir los mandamientos y en el muchas veces poder discernir lo que Dios quiere de nosotros? No, tal cual. Monseñor John Cla ponía un ejemplo hermosísimo que es muy didáctico, nos va a hacer muy bien. Él decía que una persona que no tiene devoción al Santísimo Sacramento, que no le llama la atención, que sabe que existe, cree, pero es un creer así teórico, ¿no? Él decía, mire, haga la prueba, haga lo siguiente. Dice, yo le voy a poner una parábola para que tenga una idea del bien que hace estar delante del Santísimo Sacramento. Dice, imagínense en el desierto una piedra. La piedra es inerte, la piedra no hace nada, no se mueve, está quieta. Y esa piedra, cuando amanece, el sol incide sobre ella y pasa todo el día recibiendo los rayos del sol. Acaba el día, viene la noche, y si alguien se acerca y toca la piedra está caliente, pero ya no hay el sol. Pero solo por el hecho de estar delante del sol, exponiéndose al sol, dice, algo cambió en esa piedra, por lo menos cambió la temperatura. Entonces decía, así mismo, estar delante del Santísimo, a pesar de que yo sea una persona pues poco devota, que no tengo nociones de la bendición que es estar delante del Santísimo, no importa, decía, usted esté al frente, si no quiere rezar, esté ahí pensando, meditando en algo que a usted le gusta, alguna preocupación que tenga. Yo le aseguro que si usted sale del Santísimo, usted sale así como esa piedra más caliente, ¿no? Una cosa linda, padre, sabe que cuentan en las crónicas del padre del santo cura de Ars que él veía un hombre que llegaba a la capilla ahí en Ars y se quedaba un buen rato delante del Santísimo, pero veía que no movía los labios, que ni siquiera, o sea, llegaba y se sentaba simplemente en la iglesia y se quedaba viendo al Santísimo. Bueno, pensó, estaba rezando, pero veía que era religioso
en sus horarios, veía que se quedaba un buen tiempo, pero nunca llevaba un libro, nunca sacaba un rosario, lo que sea, nada. Y ahí entonces un día el cura de Ars le pregunta, buen hombre, le puedo preguntar, ¿qué oración es la que usted hace delante del Santísimo? Que lo miro tan compenetrado, tan serio, como tan... Y ahí el hombre, con toda la sencillez del mundo, le responde, en realidad, padre, eh, yo no rezo nada en ese momento. Yo lo miro y él me mira. Pero ese simple intercambio de miradas entre padre e hijo, entre rey y súbdito, entre señor y siervo, eso ya, como usted bien dijo, va transformando el alma, va calentando el alma. Incluso Monseñor Juan también ha utilizado otra metáfora, si usted recordará seguramente, que es más o menos como nosotros colocar un pantano al sol, que poco a poco, por el simple hecho de que el sol, los rayos del sol caigan sobre el pantano, el agua se va secando y ese pantano, aquel lodo y aquella Claro. cosa turbia y medio fea y maloliente, poco a poco, por la simple presencia del sol, se va secando. Y luego ya es posible que sea tierra firme y luego construir bellos edificios ahí. ¿Por qué? Simplemente porque el sol estuvo un buen tiempo delante del claro. Ahí nos toca a nosotros, digamos, llevar, entre comillas, los pantanos de nuestra alma, que a veces, bueno, tenemos tantas miserias que la verdad es que nos sentimos así Bien, realmente. bien. Claro. Colocarnos delante del sol, que nuestro Señor Jesucristo, que Él va secando y remediando todo eso, con su simple presencia. Ni qué decir de las oraciones que hagamos con fervor, etcétera. O sea, ya solo partiendo de ese punto, es un gran avance y gran estabilidad para cualquier persona en la santidad y en la vida espiritual, la presencia y la frecuencia de la devoción eucarística. Ujú. Ahora, nosotros como Heraldo del Evangelio también estamos, y conversábamos eso fuera del micrófono, ¿no? Estamos viendo un fenómeno impresionantísimo y lindísimo, que bueno, cuando siempre donde está nuestro Señor, evidentemente está Nuestra Señora, ¿no? Donde está la devoción eucarística, evidentemente está la devoción mariana. Y tenemos la alegría de constatar los cientos de miles de personas que están haciendo la consagración a Nuestra Señora. Entonces, hablando de perseverar en estado de gracia, hablando de humildad, hablando de todas esas cosas que el padre Mauricio nos comentaba, que el hermano Gerardo nos comentaba, ¿qué tal si colocamos entonces ese otro aspecto, ¿no? Nuestra Señora, la consagración a Nuestra Señora de acuerdo a San Luis María. Exactamente. Miren, una meditación hermosa de uno de nuestros fundadores, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que está en el apéndice de la edición de Revolución y Contrarrevolución, que es un apéndice de una edición de Ecuador y Colombia, de este libro hermoso, y que es un prólogo para la edición argentina de un año que no recuerdo cuál es, en la que escribe cómo la situación del mundo actual para un católico, para una persona que quiere vivir de acuerdo a la ley de Dios, que quiere ser bueno, que quiere ser santo, cómo es difícil vivir en un mundo en que hay muchos vicios, muchos problemas, muchas situaciones dramáticas, como por ejemplo, decía el doctor Niño para hablar de un aspecto, el terrorismo, la droga, la inmoralidad, la eutanasia, el aborto, bueno, hagan toda la lista de todos los males que hay hoy en día. Entonces el doctor Niño decía en este pensamiento para la edición argentina de Revolución y Contrarrevolución, él decía, un católico serio, un católico que quiere no solo vivir de acuerdo a la ley de Dios, sino que quiere transformar el mundo, quiere luchar por Dios, se pone este problema. ¿Por dónde empiezo? A ver, yo quiero aplicar mis fuerzas para combatir el robo. Bueno, vamos por ahí. Pero él decía, cuando me aplico en uno de estos aspectos, le comparaba a un pulpo con muchos tentáculos. Entonces yo quiero pelear contra un tentáculo del pulpo, pero el otro tentáculo ya me agarró o ya está destruyendo algo que yo no puedo alcanzar a defender. Entonces, bueno, voy a empezar ahora a combatir el aborto, ya, voy por ahí, perfecto. Pero por otro lado está el tentáculo de la eutanasia, de la ideología de género, de la corrupción. Bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces el doctor Plinio decía, yo les digo que hay que acabar y destruir la cabeza del pulpo, porque si vamos a combatir a cada tentáculo,
dice, difícilmente vamos a poder vencer al pulpo. Entonces hay que darle al pulpo en la cabeza. Y yo les digo, la mejor fórmula de destruir ese pulpo que yo le llamo revolución, que es el que gobierna todos estos males, es con la devoción a la Santísima Virgen. Y dice, yo les aseguro que si ustedes aumentan su devoción a la Virgen, el pulpo es destruido, el pulpo muere. Entonces, por eso es la importancia de la consagración a ella, que es lo que se está haciendo en este momento. Lindísimo, realmente. Hermano Gerardo, ¿completamos alguna cosa? No, pues no dejamos de invitar, recalcar la invitación que ya nos hizo el Padre Recalcar la Montojo invitación. anteriormente para unirse justamente a todos estos cursos que, de hecho, conversábamos, como bien decía el hermano Gustavo antes de, fuera de la grabación, la cantidad de personas que se están consagrando y que eso, vamos, es un tesoro gigantesco el que Dios tenga en los días de hoy centenas de miles de almas que quieran entregarse a Él por manos de su Madre Santísima, como esclavos de amor. Es decir, en un mundo en que es proclamado todos estos horrores, todos estos vicios que nos mencionó el Padre Mauricio anteriormente, en que se ha perdido tanto la luz de la fe, se ha perdido tanto la noción de bien y mal, en que se ha perdido, en fin, todo lo que nosotros bien conocemos, que en esta época justamente vengan a consagrarse tantas almas al mismo tiempo a la Santísima Virgen, de verdad que se percibe, y eso conversamos antes, que Dios está dando ahorita un flujo de gracias muy especial a la humanidad para rescatar a todas las almas que Él ha creado, a todos los que Él ha redimido, porque Él quiere realmente que todos lleguemos al cielo, que todos nos salvemos, que todos... Ahora, el arma más eficaz que los católicos vamos a tener, como bien lo mencionaron antes, va a ser esta devoción a la Santísima Virgen. Así es que eh, cabe también lanzar aquí la invitación a todos los que nos escuchan y que todavía no se han consagrado a Jesús por manos de María, según el método de San Luis Grignon de Montfort. Es un método muy conocido y es fácil de encontrar, lo pueden encontrar, como vieron antes, en la plataforma Reconquista de los Heraldos del Evangelio. Eh, si ustedes se toman con seriedad esta consagración a la Virgen, y lo que vamos a decir es un poco osado, pero por eso repito, si se toman con seriedad esta consagración a la Santísima Virgen, podemos decir que estamos firmando nuestro pasaporte de entrada al cielo. Porque es imposible que una persona que realmente sea fiel y devota a la Santísima Virgen, es imposible que se condene. ¿Por qué? La Virgen le va dando gracias para que se levante, para que pida perdón, para que se acerque nuevamente, para que llegue a una plenitud de santidad que Dios está esperando de nosotros. Así es que aquí vamos a encontrar la clave realmente para nuestra perseverancia y para nuestra santificación. Así es que queda abierta la invitación a todos, también los que no se han consagrado, para que lo hagan y comiencen ya con este curso de consagración a la Santísima Virgen según el método de San Luis María Grignon de Montfort. Entonces no Fenomenal. podría haber mejor broche de oro entonces, para cerrar este segmento, que es justamente ese. Les aconsejamos simplemente dirigirse aquí abajo para quienes nos ven en YouTube, para quienes nos ven en otros lugares donde están las notas del programa. Ahí van a encontrar entonces el enlace para poder acceder a este curso de consagración y realmente van a ver que es una cosa providencialísima y que la Santísima Virgen nos va a ayudar en todos los sentidos. Pasamos ahora a la sección preguntas y respuestas, las preguntas de los oyentes y la respuesta de nuestro panel. La primera pregunta que nos llega es: ¿se puede decir que la verdad es omnipotente? Y muy relacionada con, ¿no?, ese diálogo que tiene Poncio Pilato, ¿no?, desafiante, ¿no?, con nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es eso? Claro, si vamos un poquito más allá de lo que nos narra este Evangelio de hoy día, pero poquito más adelante, cuando nuestro Señor proclama que Él es Rey y hablan de la verdad, a las tantas Poncio Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? Entonces, vuelvo a citar al doctor Pliño, que comenta esta frase y comentaba que el pueblo más culto y más avanzado de la época era el pueblo romano. Era el pueblo, pues, sabio, tenía el derecho romano, bueno, que es famoso hasta hoy en día. Y un hombre tan culto era un personaje, Poncio Pilato, dentro de la jerarquía imperial. Él, al preguntar qué es la verdad, él quedaba inseguro. Inseguro de que su aprendizaje de su gran imperio, omnipotente delante de los hombres,
tenía que vacilar y caer delante de la verdad misma que estaba delante de él. Entonces el otro pleno decía, la verdad humana tenía que arrodillarse delante de la verdad divina. Entonces ahí tenemos Jesucristo nuestro Señor, Él siendo la verdad, Él no era verdadero, Él es la verdad. Y solo Él, con pocas frases, hizo que el Imperio Romano, representado en Poncio Pilatos, tuviera que bajar la cabeza y arrodillarse y preguntar qué es la verdad. Entonces, ya el hecho de que la verdad es el mismo Jesucristo, ya por ser quien es Él, esa verdad es omnipotente. La verdad vence sin ningún recurso. Ella aparece y destruye todo. ¿Por qué? Porque el mal, o sea, hablemos de la mentira, siempre tiene inseguridad. Porque el que miente sabe que está mintiendo, o sea, él no tiene piso firme. Claro. Simplemente es mentira. Y cuando aparece la verdad, descubre la verdad, cae solo. Por eso es que la verdad es omnipotente. Otra cosa linda, complementando apenas lo que dice el padre Mauricio, nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él había afirmado y se había dado a conocer a sí mismo como la verdad. Y por otra, nosotros bien sabemos que al demonio se le conoce como el padre de la mentira. Es decir, compete a nosotros, como católicos, como hijos, como fieles, escoger cuál de los dos reinos queremos seguir. Uno ya sabemos que va a ser derrotado porque nació derrotado y morirá derrotado. El otro, claro, es un camino más difícil, porque en ocasiones aparentemente lo más fácil será salirse con una mentira, con una falsedad, con una doblez, con una hipocresía. Es tan fácil dejarse llevar por eso y uno diría tan fácil también manipular a los demás con eso. Más evidentemente que eh, el bien, la verdad siempre prevalecerán y ante la situación más complicada que nos encontremos, la salida más segura, más sapiencial, va a ser siempre la verdad. Es decir, buscar el camino que nuestro Señor nos indicó, que es el mismo, que es justamente el camino de la verdad, que es el camino y el reino que va a triunfar siempre. Y tal como dijo el Padre Mauricio, por ser el mismo Jesucristo, la verdad, es imposible que no sea omnipotente. O sea, la verdad es omnipotente. No, lindísimo. Bueno, y eso quizás nos lleva a la segunda pregunta, que, bueno, las preguntas como siempre, ¿no? Aquí están siempre desconectadas porque van llegando y las personas van preguntando y tratamos de alguna manera de agruparlas por temas. Esta, en cierto sentido, ¿no? Escapa un poco. Pero nos pregunta alguien, bueno, ¿existen los profetas en el Antiguo Testamento, que son numerosos, que son varios libros, ¿no? Justamente del Antiguo Testamento, de la Escritura? Ahora, ¿cómo se da esto en el Nuevo Testamento? ¿Existe realmente profetismo en el Nuevo Testamento? Bueno, la Iglesia no ha reconocido oficialmente en el Nuevo Testamento profetas. Sin embargo, el pueblo de Dios que actúa en el día a día, que escucha la palabra de Dios, que es alimentada por el Espíritu Santo a través de sus gracias, de sabiduría, entendimiento, consejo, va discerniendo que hay hombres, mujeres que hablan y han hablado a lo largo de la historia en el Nuevo Testamento que han tenido el don de profecía y que pues hay que apenas reparar un poquito, analizar y darnos cuenta que sí existen, a pesar de que la iglesia no lo reconoció oficialmente, nosotros podemos hablar con una certeza moral de que sí hay profetas. El uno, que lo ha citado aquí el hermano Gerardo mucho, también el hermano Gustavo, que es San Luis María Griñón de Montfort. Él ha tenido profecías impresionantes que se han ido cumpliendo. Hoy en día, por ejemplo, se están consagrando muchas personas a la Santísima Virgen y el hermano Gerardo acá, aprovechando una conversación que tuvimos mientras se hacía un pequeño corte, él decía, San Luis Griñón afirma de que estamos hablando siglo XVIII, ¿no? Que en aquel entonces decía que iba a haber un momento en que muchísima gente se iba a consagrar a la Santísima Virgen a través de ese método que él enseñó. Ya se está cumpliendo. Profecías en Fátima. Y podemos hacer una lista enorme.
tenemos a San Francisco de Paula, tenemos Isabel Canori Mora, la madre Sor Mariana de Jesús Torres, que ya tuvo la gracia de recibir las profecías de la Virgen del Buen Suceso. Y en fin, yo creo que en muchos lugares, en Argentina, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en fin, deben haber hombres que el pueblo escuche y reconoce que ahí está la voz de Dios, la voz del profeta, ¿no? Es lindo también apuntar, Padre Mauricio, que de hecho muchas veces los fieles, y usted pues nos podrá ilustrar un poco mejor, pero que muchas veces se confunde, o por lo menos se tiene la idea de profeta únicamente como aquel que predice el futuro. Ahora, ese era uno de los aspectos del profeta, pero en realidad el profeta era la voz de Dios para el pueblo en ese momento, es decir, era el que conducía a la sociedad, el que conducía a la humanidad en esa era histórica. Y bajo ese aspecto, que en realidad era el más importante, considerando bajo ese aspecto a todos estos santos que usted ha mencionado ahora, nosotros bien podemos afirmar que realmente cumplen el papel de profetas en el sentido de guiar al pueblo de Dios, sean pontífices santos, sean fundadores, o sean incluso, bueno, reyes, como bien mencionaban antes, pero fueron personas que, por el llamado especial que recibieron de Dios, por su fidelidad y por su santidad, representaron para el mundo la voz de Dios. Y bajo ese aspecto, podemos decir que fueron los que guiaron a toda la humanidad según los caminos que Dios tenía preparados para la humanidad. Y bueno, claro, aparte de todas las profecías en sí, digamos, predicciones, diremos, que muchos de ellos hicieron. Más una cosa linda que nos debe alentar también a los católicos, y es que no es posible que en el Antiguo Testamento el pueblo judío fuese tan atendido por Dios y lo siguiese tan de cerca, y en el Nuevo Testamento, en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, Dios abandone a su pueblo santo con el don de profecía. Es decir, tiene que haber un reflejo, tiene que haber un eco de la voz de Dios en nuestros días. Cabe a nosotros buscarlo con rectitud de corazón, que se deja encontrar, porque Dios no deja de hablar nunca a sus hijos a lo largo de la historia. Eso mismo. Lindísimo entonces. Bueno, nuestro queridísimo panel entonces, muchísimas gracias por haberse hecho el tiempo, que sabemos que están siempre ocupadísimos para poder venir al programa y por supuesto, siempre están las puertas abiertas, siempre están invitados, no empiezan invitación, ya son parte, por tanto, muchísimas gracias, que Nuestra Señora les recompense y nos estaremos encontrando ciertamente en breve. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.